Para los primeros efectos de weathering y desgaste voy a usar un lápiz acuarelable. En este caso el 10016, color bastante clarito. Y aprovechando que la Real Color tiene un acabado mate, el agarre del pigmento del lápiz acuarelable es perfecto. Y la idea es ir haciendo estos pequeños desconchones muy finitos, sobre todo apoyados en las líneas del fuselaje, en las líneas de paneles y en la zona frontal. Como vais viendo, voy creando pequeños desgastes en la pintura, aprovechando las líneas de los remaches, de las líneas de los paneles y sobre todo en la zona frontal. Repito la misma acción que antes, pero esta vez usando un color más oscuro, en este caso el 10019, para hacer lo mismo. Pequeños desconchones, apoyándome en las líneas de remaches, en las zonas de relieve, en el interior de los paneles, para hacer arañazos, desperfectos en la pintura, y el contraste entre el desconchón más oscuro y el desconchón más claro da más volumen a estos efectos. El último color será el color aluminio, el 10033, y serán los últimos desconchones que haga, sobre todo en la zona de el interior de los paneles y apoyándome sobre todo en las líneas de paneles y de relieves. Voy haciendo ese tipo de efectos sin abusar. Tenéis que tener en cuenta que una vez que barnice se perderán aproximadamente el 50% de los efectos, pero se volverán a recuperar un 40% o un 30% cuando lo vuelva a barnizar en mate. Ahora pasamos a otro tipo de desgaste. En este caso, para empezar, usaremos una pintura 3G del color base, el Olive Draft. Echamos una gotita, apenas un poquito, y cogemos un trocito de esponja y la impregnamos bien en el verde oliva. Me aseguro de que llegue a todos los poros de la esponja. La impregno bien, que empape mucho, y ahora descargo la esponja sobre el guante y vais viendo la textura que va dejando. A continuación voy haciendo este tipo de puntada a 90 grados y lo que consigo es hacer un descascarillado muy finito, dando la sensación de desgaste de la pintura, haciendo ver el color base. Y solamente lo voy haciendo en las zonas superiores. Cuanto más aplique, más desgaste conseguiré. El siguiente paso, con el mismo color que he usado antes, el Olive Draft de tercera generación, con un pincel muy fino, lo que hago es desconchones un poco más gordos. Da igual si se os queda una gota muy grande, porque una vez la pintura seca, se queda completamente plana. Y lo que voy haciendo es desconchones muchos más densos, muchos más espesos, para ir insertando el desconchón que he hecho con la esponja en el paso anterior. A continuación, el último paso para la integración del desgaste de las bandas de invasión es usar un color, en este caso un chipping color, el 10019, y solamente en la parte superior, justo del fuselaje con la costilla del empenaje de la cola, voy coloreando. Y ahora, con un pincel de este tipo, plano, de pelo sintético, del número 2, lo sumerjo un poquito en agua, lo descargo sobre una servilleta o papel y empiezo a difuminar, como si fuera el óleo, el pigmento. Y vais viendo cómo voy integrándolo todo. Le voy dando la caída hacia abajo. Lo hago también en el negro, aunque se note mucho menos.
cómo se va degradando y se van integrando todos los desconchones anteriores junto con el pigmento del lápiz acuarelable. Y ahora, aprovechando que tengo todo el pigmento fresco, con un pincel seco, viejo, más gordo, sin mojarlo en el agua, voy difuminando el pigmento y le voy dando textura. Aquí podéis ver el resultado final tras el trabajo realizado con los lápices acuarelables. Los distintos desconchones y arañazos, desgastes que he conseguido en la zona del motor, por ejemplo, sobre todo en la zona del morro, en esta zona de aquí, en la zona frontal de los motores y en el encastre alar. Algo alrededor de la puerta, pero nunca nada en el interior del fuselaje o en la zona superior. Llegados a este punto, vamos a sellarlo todo con barniz brillante, el gloss varnish, usando obviamente el disolvente. Y ahora agitamos bien para que se mezclen los dos componentes y ya lo tenemos preparado para aplicarse. Vamos allá, cogemos el modelo y vais a ver cómo cuando aplique el barniz se va perdiendo algo la intensidad de los efectos del lápiz de color. Vais viendo que solamente he aplicado este poquito, vais viendo, y cómo pierde intensidad. Lo podéis ver la diferencia entre la zona sin barnizar y la zona barnizada. ¿De acuerdo? Por eso me gusta hacer los efectos muy contrastados, porque después cuando dé el barniz se pierde aproximadamente el 50% de la intensidad. Como podéis ver, los efectos del lápiz se han perdido aproximadamente en un 40%, pero veis que quedan totalmente integrados. Veis la fineza y el brillo que coge el producto una vez seco. Y aprovechando que ahora tengo todo el modelo en brillante, voy a aplicar los lavados. En este caso un dark wash, que es un marrón oscuro, y un dark gray, un gris oscuro. Para ello voy a complementarlo con un gris muy clarito, casi blanco, para las zonas oscuras. Llegados a este punto, preparo un poco de White Spirit, ¿de acuerdo? Aparte, para poder aplicarlo en la zona. Aquí coloco el White Spirit, sumerjo el pincel en White Spirit en el producto y dejo caer el producto que corra por todas las líneas de los paneles y rellene todos los huecos de los remaches. Lo vais viendo aquí cómo queda. Y ahora repito lo mismo, mojo el pincel en White Spirit, en el gris oscuro vuelvo a mojarlo y aplico el producto, el gris oscuro, solamente en las bandas blancas de las bandas de invasión. Y de nuevo veis cómo coge todas las líneas de paneles y todos los remaches. Finalmente limpio el pincel y ahora repito la acción, pero en la banda negra. Impregno en blanco, White Spirit, y solamente en algunos puntos de las líneas de remaches, solamente las líneas de remaches. Y vais viendo cómo el producto ha cogido todos los remaches y todas las líneas de paneles, cada color con su cada tono. Y ahora voy a continuar con el resto del modelo. Este es ya el ala con todo el producto aplicado, ¿de acuerdo? Y ahora con un papel o un trapo, haciendo pequeños círculos, vamos a ir retirando el excedente. Vamos frotando y a medida que voy retirando el producto, se van quedando marcadas todas las líneas de remaches y todas las líneas de los paneles. Lo vais viendo aquí. El siguiente paso, una vez que he colocado ya las calcas, como veis aquí, es aplicar los óleos. Así que cojo estos dos colores, el ocre y el piuf,
y con un pincel en la zona frontal y superior del modelo coloco apenas unas gotitas en la zona frontal de cada uno de los paneles y ahora aporto un poquito de luz con el color más claro en estas zonas de aquí. Ya veis que aplico muy poquita cantidad y ahora con un pincel seco de cerdas sintéticas lo que voy haciendo es poquito a poco es ir difuminando el óleo. Lo vais viendo a pequeñas puntaditas para que se mezclen bien los dos colores del óleo. Con el pincel seco sin humedecerlo en White Spirit. Justamente en la zona frontal del modelo y en la parte de los motores igualmente, solamente en la parte frontal. Finalmente, este es el aspecto que tiene el modelo una vez que he aplicado la última capa de barniz mate. Aquí la tenéis, barniz mate de tercera generación, diluido al 50% con su disolvente específico. ¿Veis cómo queda? Un acabado mate completamente perfecto. Este es el resultado final del modelo ya terminado. Podéis ver la fineza tanto de las pinturas Real Color como de los barnices. Detalles como esas cajas que he puesto dentro para darle un poco más de vida a ese interior. Y por supuesto, como veis, el acabado, que es lo que más me gusta, tiene un acabado completamente mate, aunque con algún tinte satinado. Por eso me encanta el barniz mate de las 3G. Para ello, para el tema de las antenas, he usado este tipo de hilo elástico. Muy recomendable, ¿de acuerdo? Y simplemente, pues, lo único que me queda es ya insertar la segunda ala en su sitio y dar por terminado el modelo, tal y como podéis verlo aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que lo hayáis disfrutado.